Buenas, Adelante, doctor. Buenas noches. buenas noches, ¿se me logra escuchar? Sí, doctor, se le escucha claramente. Ya, perfecto, perfecto, muchas gracias. Ya puedo iniciar, ¿no? Adelante, doctor. La sala está suya. Ya. Buenas noches a todos los presentes, mi nombre es Leonidas Muñoz, creo que me ha realizado una amplia presentación. Hoy día vamos a hablar principalmente entre los recursos impugnatorios, vamos a hablar sobre el recurso de queja y revisión. Se está concretando cuando uno interpone recurso de queja y tanto la acción de revisión, porque la acción de revisión, como su propio nombre lo denomina, no es en sí un recurso, sino es una acción que se despliega por fundamentos principales quizás, pero tienen que estar expresamente previstos en la ley para promover una acción de revisar. La importancia de tener una pluralidad de instancias, que es un derecho fundamental de carácter procesal y también constitucional y también convencional, previsto en la Convención Americana de Derechos Humanos, consiste en que la parte procesal, el sujeto procesal, pueda realizar un control eficaz sobre la resolución judicial. De eso se trata la pluralidad de estancia como garantía. Siendo una garantía, lo que permite la garantía es efectivizar el derecho contenido en el ordenamiento procesal. Ahora bien, esto se plantea cuando presuntamente se puede lesionar o violar un derecho dentro, por ejemplo, de la debida motivación. La debida motivación todos sabemos que comprende tener premisas fácticas, tener premisas normativas, y esto está previsto en el artículo 139.5 de la Constitución. Las formalidades, en el sentido más amplio, las formalidades esenciales que comprende todo recurso impugnatorio, es que se cite, se invoque una base legal expresamente contenida, además que se diga el supuesto de hecho contemplado en la ley o cuál es la causa para presentar un recurso impugnatorio, y lo que es muy importante también la pretensión impugnatoria. Sabemos que nuestro ordenamiento procesal contempla en el artículo 413 una serie de recursos como los recursos de reposición, apelación, casación y queja. Principalmente el día de hoy vamos a desarrollar el recurso de queja y el recurso de y la acción de revisión propiamente dicho. Los plazos están previstos en el 414 de nuestro Código Procesal Penal. Se tienen 10 días para presentar recurso a casación, 5 días para presentar las apelaciones contra sentencias y 3 días para presentar recurso a apelación contra autos interlocutorios y otros que estén previstos en el artículo 448. En el caso de la reposición, 2 días para la presentación de recurso. Ahora sí vamos a entrar completamente de lleno, vamos a desarrollar ampliamente sus aspectos puntuales, los aspectos más importantes del recurso de queja que se debe tener en consideración con total amplitud. Cualquier momento me alzan la mano, cualquier interrupción, siempre implica una participación activa de todos los participantes. Entonces, muy bien, el recurso de queja. ¿En qué consiste principalmente? El recurso de queja está previsto prácticamente en todo ordenamiento procesal. No únicamente está previsto en ordenamiento procesal penal. ¿Por qué? Porque es un remedio de carácter procesal. Así como existen remedios de carácter sustantivo, tenemos remedios de carácter procesal. El remedio trata de restituir a una situación anterior. Si origina alguna patología, una anomalía dentro del proceso, se presenta un recurso de queja. La queja, por eso también lo contempla el ordenamiento procesal administrativo en el texto único ordenado de la ley de procedimiento general, la 2744. Entonces, el recurso de queja con sus propias particularidades está previsto en el ordenamiento procesal penal. Sin embargo, otros ordenamientos procesales también contemplan el recurso de queja. ¿Cuál es la finalidad del recurso de queja? ¿Con qué propósito yo presento mi recurso de queja? Es controlar si la resolución de inadmisibilidad del inferior se encuentra conforme a derecho. Eso es el propósito principal cuando uno presenta su recurso de queja. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que ante la declaración de improcedencia o inadmisibilidad de un recurso de apelación, se procede o se habilita al recurso de queja. Entonces, esta resolución que declara la inadmisibilidad o procedencia la controlamos a través del recurso de queja que se interpone ante el superior jerárquico. Es un remedio para acceder directamente al órgano jurisdiccional superior. Esa es una definición puntual que nos debe quedar absolutamente claros a todos para poder ahondar más sobre el asunto. ¿Cuáles son los principios que regulan no solamente el recurso de queja, sino también otros medios impugnatorios o recursos impugnatorios en el ordenamiento procesal penal? Un recurso sustancial, elemental, sabemos perfectamente que es el principio, perdón, el principio de legalidad.
El principio de legalidad implica de que, de acuerdo al artículo 404.1 del Código Procesal Penal, las resoluciones judiciales, todos conocemos que las resoluciones judiciales son autos, decretos y sentencias, son impugnables, son recurribles por los medios y en los casos expresamente establecidos por la ley. Por los medios y en los casos expresamente establecidos de la ley. Es decir, tiene una previsión legal expresa. Yo voy a apelar en la medida, o me encuentro facultado o legitimado a apelar en la medida que esté contemplado expresamente en la ley. Eso en atención a qué? Al principio de legalidad. Expresamente, inequívocamente en la ley y todo el contenido de las manifestaciones que implica el principio de legalidad, ¿no? Ley escrita, ley cierta, que es propio de la garantía del principio de legalidad o reserva de ley, que también sabemos perfectamente que únicamente no está dirigido para el proceso penal, sino también para la configuración del tipo penal, inclusive en el derecho tributario, una infracción administrativa. Es un principio de carácter transversal a todo el ordenamiento procesal. Pero lo que quede claro que un principio regulador, un principio fundamental para promover mi recurso de queja y otros recursos impugnatorios es el principio de legalidad como principio orientador, como principio limitador, como principio base. Solamente voy a promover mi encuentro legitimado en la medida que esté expresamente contenido en la ley. Y otro principio dentro del decálogo de principios que existen regulando los recursos impugnatorios es el principio de congruencia. Esto también debe quedar absolutamente claro en qué consiste un principio de congruencia. Es decir, que el órgano jurisdiccional, el órgano superior, está delimitado, está restringido, está limitado en la medida de las pretensiones o el agravio deducido en el recurso impugnatorio. El gravamen deducido, el daño producido, la lesión que alega la parte impugnante, la parte recurrente, eso delimita al órgano superior jerárquico que va a atender mi recurso impugnatorio. Esa es una garantía principal que se denomina principio de congruencia. Es decir, la resolución de alzada, la resolución de vista, va a emitir pronunciamiento de derecho o de hecho en la medida que haya sido planteado en el recurso impugnatorio de manera expresa. Entonces, estamos precisando que existen dos principios elementales que regula todo recurso impugnatorio y especialmente también el recurso de queja. Ya definimos también que es un remedio de carácter procesal, lo que busca es subsanar una patología dentro del proceso, porque dentro del derecho fundamental a la pluralidad de instancia, cuando no me permiten acceder a un tribunal que examine hechos y derechos de alzada, yo puedo presentar mi recurso de queja. Es decir, funciona ante la denegatoria. Regulado por dos principios, ya desarrollamos el principio de legalidad y también el principio de congruencia procesal. Congruencia procesal, porque también existe congruencia sustantiva, pero expresamente el congruencia. Ahora, el principio de congruencia, para que quede también sentado de manera clara, sin ninguna dificultad, no solamente es aplicable ante el ejercicio de un recurso de impugnatorio como tal, sino que el principio de congruencia también alcanza al ordenamiento jurídico en general de manera transversal. Bueno, es un tema que no compete ahondar más, pero sin embargo es para armar un paréntesis. Sabemos que cuando surge dentro del ordenamiento jurídico una incongruencia, una incompatibilidad, se denomina antinomia normativa. La ciencia del derecho, la ciencia jurídica la denomina así, antinomia normativa. Y los criterios para desarrollar esta antinomia normativa son los principios de especialidad, el principio de la ley superior prevalece sobre la anterior y la superior sobre la de menor jerarquía, esto por jerarquía normativa, previsto en el artículo 51. Eso es una congruencia en el sentido amplio y cuando existe incompatibilidad. Esta congruencia procesal está más vinculada a la pretensión impugnatoria, a la pretensión recurrible, plasmado en el escrito o sabemos también que ante autos resueltos de manera oral se tiene que presentar o interponer recursos y sustentar, por ejemplo, en la audiencia, el proceso inmediato, si resulta procedente o atendible en esa vía procesal, se presenta y se sustenta en ese momento. Entonces, este principio de congruencia procesal tiene una vinculación, un nexo directo entre que el pronunciamiento examinado de los agravios deducidos por el impugnante está delimitado justamente a ello, a los agravios expresamente deducidos.
¿Existen requisitos para recurso de queja? Claro que sí, tenemos requisitos de recurso de queja. De acuerdo al artículo 438 de nuestro ordenamiento procesal penal, el recurso de queja se precisará el motivo de su interposición y la invocación expresa de la norma jurídica vulnerada. La mayor cantidad de recursos de queja resueltos por la Corte, por la Sala Penal Permanente, la Corte Suprema, o la Sala Penal Transitoria, la Corte Suprema, son declarados inadmisibles justamente porque no se cumple con esta exigencia legal que es de carácter puntual, ¿no? El artículo 438, reitero, contempla que se tiene que señalar la invocación normativa jurídica vulnerada, según dice o señala el impugnante, y además el motivo de su interposición. Es un aspecto puntual del artículo 438 que generalmente, reitero, la Corte Suprema es una causal de declarar inadmisibilidad. Es importante tener esto de por medio, porque cuando nosotros, desde el punto de vista de la estrategia de la defensa o de la fiscalía como estrategia de investigación y ante una situación desfavorable, una situación de gravamen, una situación de daño o una sentencia en contra, en palabras más simples, podemos presentar un recurso impugnatorio y si nos deniega presentamos el recurso de queja. Pero el artículo 438 establece dos presupuestos que los acabo de señalar. Se tiene que hacer la invocación normativa vulnerada, cuál es la norma jurídica que yo considero vulnerada y además el motivo de su interposición. Tiene que desarrollarse en un acápite, un ítem aparte de manera puntual, ¿no? Sabemos muy bien que la Corte Suprema tiene el criterio de ser sucinto, ser puntual, inclusive en el informe oral, 5 minutos no van a permitir más, esto ya lo sabemos propio de la práctica forense. Dicho sea de paso, abro un paréntesis de manera breve, también que quede claro, el artículo 438 indica invocación de la norma jurídica. En los pronunciamientos de procesos de inconstitucionalidad y acción popular, el Tribunal Constitucional ha señalado que una cosa es el dispositivo normativo y otra cosa es la norma jurídica. El dispositivo normativo es el enunciado lingüístico que está expresamente contenido en el articulado. En el artículo 106, el homicidio, el que mata a otros será reprimido con una pena no menor de 6 no mayor de 20. Eso es el dispositivo normativo, mientras que la norma es el mensaje, el contenido, lo que se regule por medio. Entonces, esa es la gran diferencia entre el dispositivo normativo, reitero que es el enunciado lingüístico, mientras que la norma es el mensaje, el ámbito de protección o el ámbito de tutela contenido. Digo esto porque el término que está empleando el legislador en el 438 para cumplir con la exigencia de la queja es que se señale la norma jurídica, no ha señalado dispositivo legal, ha señalado norma jurídica, porque nosotros formados en Derecho estudiamos normas, no estudiamos únicamente dispositivos, sino estudiamos normas y por eso aplicamos toda la serie de interpretación del derecho o los medios de interpretación que existen, la sistemática, literal, etcétera, y también la constitucional, ¿no? Que ha sido desarrollado ya en precedentes vinculantes de carácter constitucional, ¿no? Como la concordancia práctica, la fuerza normativa de la Constitución, la coherencia, son principios de carácter constitucional que sirven para compatibilizar el ordenamiento constitucional, pero finalmente son criterios de interpretación para entender un enunciado lingüístico y convertirlo en norma. Entonces, hasta ahí ese aspecto tiene que quedar absolutamente puntual. Cuando presento mi recurso de queja, reitero que es ante la denegatoria mi recurso de apelación, y hay otros supuestos también que vamos a desarrollar, vamos con calma, se tiene que acompañar anexos. Estos anexos consiste, uno, en la resolución recurrida, la resolución, por ejemplo, que apelé, y además la resolución denegatoria, la resolución que está rechazando mi recurso impugnatorio, ya sea por inadmisible, ya sea por improcedente, no necesariamente se va a realizar un análisis de fundabilidad. Todos sabemos que ante un ejercicio de acción, principalmente la acción de impugnación, se puede realizar un análisis de admisibilidad y un análisis de fundabilidad. La admisibilidad tiene que ver con los presupuestos procesales para accionar. Así como el derecho subjetivo personal, abstracto, que es el derecho de acción al plantear la demanda, los derechos procesales también cuando se ejercen tienen sus características. Entonces, este derecho impugnatorio está plasmado finalmente en mi recurso impugnatorio. Y la resolución denegatoria se refiere más que todo sobre el análisis de admisibilidad antes que fundabilidad. La fundabilidad tiene que ver lo que nosotros llamamos comúnmente el análisis de fondo. Y el análisis de fondo implica un análisis de hecho, implica una corroboración
de silogismo jurídico, implica el análisis de las premisas normativas, de premisas fácticas, del elemento probatorio, la fuerza probatoria, eficacia probatoria y todos los demás supuestos de todo pronunciamiento judicial, inclusive de carácter administrativo, cuando implica una valoración, ¿no? Porque lo ha indicado el Tribunal Constitucional, no solamente cumple la garantía del debido proceso, a la debida motivación previsto en el artículo 139.5, los tribunales jurisdiccionales, sino también los tribunales administrativos. Entonces, quedamos nuevamente el artículo 438 ante la presentación de mi recurso de queja como remedio procesal. Cuando se presenta una patología, debo anexar la resolución denegatoria y la resolución recurrida dentro del escrito presentado. Así también la presentación del recurso de queja como tal tiene sus efectos. ¿Cuál es el efecto? Uno, siempre existe el dilema que si suspende o no la tramitación del expediente principal o de la causa principal. Entonces, el recurso de queja, supongamos que se emite una sentencia condenatoria de carácter diferida, que de acuerdo al ordenamiento procesal implica que la instancia superior, el OACO, confirme lo resuelto en dicha sentencia y recién será efectivo lo resuelto. Entonces, ¿cuál es el efecto? Presento mi recurso de apelación, me niega mi recurso de apelación por razones X, presento mi recurso de queja. El recurso de queja suspende la tramitación del principal, no suspende la pretensión del principal. En atención al artículo 437.4 del Reglamento Procesal Penal, no suspende la tramitación del principal ni la eficacia de la resolución denegada. Tiene que producirse plenamente sus efectos. Sobre este último aspecto también abro un paréntesis. Todos sabemos que un acto procesal, un acto administrativo, un acto jurídico tiene validez y además tiene eficacia. Esta teoría de la validez y eficacia es prácticamente transversal a los actos como tal. La eficacia como tal conocemos cuando produce plenamente sus efectos. ¿Ante quién interpongo recurso de queja? También es un interrogante que debemos absolver de manera categórica y no debe quedar la menor duda. El recurso de queja se interpone ante el órgano superior que denegó el recurso. Por ejemplo, sabemos que en el artículo 28 están contempladas las competencias de los juzgados penales y el código denomina juzgados penales tanto a los unipersonales como a los colegiados. Entonces, ante una resolución impugnatoria y ante la denegatoria o rechazo de esta, puedo presentar mi recurso de queja, por ejemplo, si es una resolución expedida por el juez de paz letrado, que sobre faltas contra el patrimonio, ¿no? O faltas contra la persona, la apelación o el superior jerárquico es el juzgado penal unipersonal, específicamente sobre ese ejemplo que estoy planteando. ¿Ante quién se va a interponer recurso de queja porque el juzgado de paz letrado me está denegando? Sería ante el juzgado penal unipersonal. ¿Quién tiene el ámbito, la función de competencia material en ese caso y también jerárquico? Es el juzgado penal unipersonal. Pero el recurso de queja únicamente no se interpone contra juzgado unipersonal como juzgado penal o juzgado colegiado como juzgado penal, de acuerdo al artículo 28, sino también directamente ante las salas superiores de las cortes penales. Todas las salas penales superiores de las cortes penales tienen competencia, directamente se tiene que presentar para que evalúen la admisibilidad del recurso rechazado, ¿no? Si ha habido un adecuado control de admisibilidad sobre el recurso impugnatorio rechazado. Esto es sumamente importante que se comprenda porque no únicamente es el juzgado unipersonal, no únicamente es el juzgado colegiado, sino también las salas superiores, las salas penales de las cortes superiores tienen competencia para atender el recurso de queja como un remedio procesal, como ya indiqué. Y así también, de acuerdo al artículo 26 de nuestro reglamento procesal, las salas penales de la Corte Suprema tienen competencia para ver los recursos de queja ante la denegatoria de recurso de casación, cuando generalmente se declara inadmisible, algunas veces se emplea el término textual, ¿no? Improcedente, ¿no? Pero por teoría general del proceso sabemos que existe una diferencia sustancial entre declarar inadmisible y declarar improcedente, pero
No entremos más en ese asunto porque puede provocar confusión. Lo importante es que hay un rechazo de por medio, ¿no? Ante la presentación de recurso impugnatorio. Ahora, muy bien, sabemos que el recurso impugnatorio de apelación consiste en buscar un nuevo examen de hecho derecho, error judicando, error improcedendo, si empleamos el latinismo de promedio, del superior jerárquico o del ACUE, ¿no? Básicamente consiste en eso, y el fundamento principal es que no los jueces que integran los juzgados penales, colegiados, unipersonales, eh, pueden ser falibles, ¿no? Pueden incurrir en error, pueden incurrir en una apreciación equivocada de los hechos, se puede realizar una inadecuada valoración, se puede dar un valor probatorio que no corresponde al medio probatorio postulado, etcétera. Ese es el fundamento principal. Y ese razonamiento probatorio se plasma en las resoluciones judiciales, que principalmente las resoluciones que ya concluyen instancia, mejor dicho, que generan estado, son las sentencias dentro de las tipologías de las resoluciones judiciales. Sabemos que están los decretos, están los autos y las sentencias. Entonces, las sentencias tienen estos pronunciamientos y esas exigencias especiales de la debida motivación como garantía del debido proceso. Muy bien. Y sabemos muy bien también que aquellas resoluciones que limitan o restringen derechos fundamentales en atención al artículo 153, se le exige una especial motivación o una motivación cualificada. Y la motivación no es únicamente brindar razones, sino es justificar las premisas normativas y las premisas fácticas. Y ahondando más en el tema, tenemos que alcanzar el estándar de una justificación interna y una justificación externa. ¿A qué le denominamos justificación interna? Lo denominamos al clásico, al típico silogismo jurídico. La lógica jurídica simple de buscar en el texto normativo dónde está prevista esta situación de hecho para subsumirlo, tipificarlo, adecuarlo, eso es silogismo jurídico. El ejemplo clásico, el artículo 106, o podemos ver delitos quizás contra funcionarios públicos, 395A, segundo párrafo, el el efectivo policial que solicita directo o indirectamente ventaja, beneficio, dádiva para realizar o omitir sus funciones. Eso es el precepto normativo como tal, esa es la base legal empleada, y como ya indiqué, y como nosotros somos estudiosos, investigadores del derecho, ello tiene una serie de principios, y así nos ha enseñado básicamente Bramón Arias, el doctor Sicha, ¿no? Elementos subjetivos, elementos normativos. Entonces, todo ese análisis que acabo de decir de la debida motivación, después he pasado a que tiene que alcanzar una justificación interna y externa, y la justificación interna la acabo de concluir, que es el silogismo jurídico, subsumir, tipificar, y la justificación externa es darle consistencia al desarrollo de las premisas. Si yo sostengo que a horas tal un sujeto se encontraba desplazándose por la avenida tal y que él mismo se encontraba portando su celular y que vino una tercera persona, bajó raudamente un vehículo y amenazándolo con un arma que era una simulación o era una réplica, logra que se no ponga resistencia y se apropia. Ese es un enunciado fáctico que postula generalmente el órgano persecutor, que tiene el monopolio, el jus punendi del Estado. Ese es un enunciado fáctico que puede subsumirse en el delito de robo agravado con subsecuente de muerte, robo agravado con subsecuente de lesiones, robo agravado con subsecuente de lesiones graves, que está previsto en el 189. Eso es básicamente el silogismo jurídico, pero justificación interna. Cuando hablamos de justificación interna, perdón, cuando hablamos de justificación externa es darle consistencia. ¿Consistencia a qué? A la premisa fáctica. ¿Qué es lo fáctico? Los hechos. Los hechos sucedidos fenomenológicamente en la realidad, o sea, los hechos puntual como correspondieron así, no, pues son los hechos que finalmente se están reconstruyendo a partir de los actos de investigación, a través de los medios de investigación. Ya, esos sí son los hechos reconstruidos. Ah, muy bien, ese hecho tengo que darle consistencia, sí, porque ese hecho como tal no tiene que tener inconsistencia, incongruencia, no tiene que tener incompatibilidades. Entonces, ahí se cumple con la justificación interna, y la justificación externa es precisamente lo que yo acabo de indicar. Consiste en darle consistencia, darle fuerza a las premisas normativas y fácticas. No basta con hacer el silogismo jurídico, la subsunción, sino que se tiene que dar una serie de desarrollo.
Este razonamiento no solamente está contenido en las sentencias, sino también muchas veces en los autos. Entonces, las resoluciones que resulten, que provoquen esas resoluciones, sentencias y autos, que provoquen un agravio, que provoquen un perjuicio, que provoquen un daño en términos procesales, en las razones que estoy expresando, es sujeto a un recurso impugnatorio porque el agravio es un presupuesto principal para presentar mi recurso impugnatorio de apelación. Si me deniega el recurso impugnatorio de apelación, sabemos que como remedio procesal ya podemos presentar un recurso de queja. Entonces, ¿cuáles son las resoluciones emitidas por los juzgados penales, tanto de investigación preparatoria en el nuevo ordenamiento procesal, como los juzgados unipersonales y colegiados penales? Puede ser desde las sentencias, y las sentencias pueden tener patologías, deficiencias, vicios, y estos vicios es los que básicamente yo acabo de explicar, una motivación aparente, ausencia de motivación, etcétera. ¿Ya? Entonces, una resolución que podría finalmente habilitar ante la negatoria de recurso de apelación es la sentencia. ¿Qué otras resoluciones existen? Son los autos de sobreseimiento. Sabemos perfectamente que los autos de sobreseimiento y los supuestos o las causales por las cuales se dictan están previstas en el artículo 344. Y el artículo 344 básicamente hace un análisis eh, transversal y de suficiencia, ¿no? De causa probable suficiente para pasar a juicio. Todos sabemos que la audiencia preliminar de control de acusación resuelto en etapa intermedia, que no es la única, porque también puede existir un control de sobreseimiento e inclusive un control mixto cuando se presenta un requerimiento de sobreseimiento y un requerimiento acusatorio en el mismo requerimiento fiscal. Estas causales están básicamente previstas expresamente en la ley. Unas de ellas nos habla de la tipicidad o la configuración del tipo penal. Todos sabemos que la teoría del delito es, la categoría primera es típico, antijurídico, culpable y no punible. Y es por eso que el artículo 344, plasmando un análisis que por control de legalidad lo debe hacer todo juez y también control de constitucionalidad, ¿no? Porque todos hay un derecho constitucional de imputación necesaria de cargos. Entonces, si el hecho no es típico, porque falta un elemento, no puede pasar una causa probable a juicio y por lo tanto no al despliegue de actividad probatoria. Si el hecho no es antijurídico porque interior una causa de justificación, no puede pasar a la causa probable y a juicio. Si hay una causal de no culpabilidad, que básicamente si resulta imputable o no, y además de no punibilidad que obedece a razones criminales, ¿no? Como decir el hurto o los daños producidos o las apropiaciones entre familiares hasta el cuarto grado con segunda y segunda afinidad, de acuerdo al 268, es una causal de no punibilidad. Entonces, esas categorías del delito se analizan necesariamente en una resolución que podría acabar en un auto de sobreseimiento ante el hipotético caso, que sea planteado tanto en el requerimiento del Ministerio Público como también puede ser deducido por la defensa técnica al momento que le corre el traslado de requerimiento acusatorio, y también de oficio, inclusive lo puede deducir de acuerdo al 344 el mismo juez de investigación preparatoria, que es un juez de garantías, ¿no? Sabemos perfectamente que es un juez de garantías que tiene que controlar la legalidad y toda la reconstrucción de hechos que se ha tratado de realizar a través de los actos, a través de los medios de investigación, plasmados en actos de investigación y finalmente postulados a través de los elementos de convicción, y esa es la secuencia ordenada, el juez lo debe analizar. Ese auto de sobreseimiento es una resolución del juez, ¿no? Y ese auto de sobreseimiento puede haber casos que están expresamente previstos en la ley que no es impugnable ante determinados casos, que lo vamos a ver más adelante. Pero ese auto de sobreseimiento puede causar un gravamen, puede causar un daño, una situación jurídica que no puede ser reparada o enmendada por otro medio impugnatorio más que el recurso de apelación, y ante la negatoria de ese recurso de apelación funciona perfectamente el remedio procesal queja. Así también hay resoluciones de jueces que pueden ser las cuestiones perjudiciales, que son básicamente los medios técnicos de defensa, ¿no? Que nosotros conocemos la cuestión previa, cuestión prejudiciales y las excepciones. Excepción de improcedencia de acción, excepción de amnistía, de indulto, de prescripción, prevista básicamente el artículo 5, 6 y subsiguientes del Código Procesal Penal. Finalmente se plasma que en resoluciones judiciales y por pluralidad de estancia debe ser controlado. Pero no se olviden nunca el principio de legalidad.
en la forma prevista por la ley. Es un principio básico. Así también resoluciones judiciales que pueden existir, los autos que se pronuncian sobre la constitución de las partes y sobre la aplicación de las medidas coercitivas, ¿no? De carácter personal o de carácter real, ¿no? Desde un secuestro conservatorio, desde un embargo en forma de inscripción, desde un embargo en forma de administración, etcétera. Todas esas son medidas coercitivas y que se va a plasmar a través de un auto que debe estar debidamente motivado. Así también, los autos expresamente declarados apelables o que causen gravamen irreparable. Sobre esto último me voy a detener porque con nosotros en el derecho, cuando tenemos conceptos indeterminados, y este es un concepto indeterminado porque nos señala gravamen irreparable. Los autos expresamente declarados apelables, creo que no existe la menor duda. Por principio de legalidad lo contempla expresamente la ley. La duda surge cuando me encontraré ante un auto, ante una resolución judicial que cause gravamen irreparable. Si es un concepto jurídico indeterminado, tengo que llenarlo de contenido necesariamente. Y necesitamos llenarlo de contenido a través de las fuentes de derecho, en toda su amplitud, desde la dogmática penal, desde el análisis supranacional de normas, convencional, Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Es por eso que se dice muchas veces, no quebrantando el principio de legalidad, porque si no sería prevaricato, que el derecho es lo que dictan los jueces. El derecho no necesariamente es lo que está plasmado únicamente en la ley, sino el sentido, y ya expliqué que es norma y la diferencia entre dispositivo o enunciado lingüístico. Finalmente, ¿quién lo decreta? ¿Quién lo dicta? Acertada o equivocadamente, ¿quién lo dicta? Los jueces. Entonces, hay que entender que a qué nos estamos refiriendo, que un auto es apelable cuando cause gravamen irreparable, si es un concepto jurídico indeterminado. Necesariamente, vamos a ver recurso nulidad 3335-2009, PUNO, nos señala un razonamiento, una reflexión importante. No se vulnera la garantía a la pluralidad de instancia porque la resolución impugnada precisamente no clausura la instancia, es decir, no genera gravamen irreparable ni impide que la causa puede llegar en el momento procesal oportuno a este Supremo Tribunal, señor. O sea, la afectación de gravamen irreparable o la situación jurídica tutelable de gravamen irreparable que habilita el recurso impugnatorio, recurrir a una resolución que no esté expresamente prevista en la ley, tiene que ser en la medida, ya nos da algún atisbo, un acercamiento, que no existe un medio idóneo, satisfactorio para llegar a un tribunal supremo para que realice el control que corresponde de acuerdo a la instancia casacional, ¿no? Que también tiene otras causales expresamente, motivos casacionales, causas casacionales. Pero ya estamos nosotros aterrizando cuando estamos ante un auto que genera gravamen irreparable, que habilita un recurso impugnatorio de apelación y por lo tanto, porque es la secuencia lógica, ante su denegatorio rechazo yo puedo presentar mi recurso de queja. Entonces, ahí hay un primer atisbo. Nos dice también este recurso de nulidad que la figura de gravamen irreparable se presenta o se presentará con una característica principal, ante la imposibilidad de que sea objeto de discusión a través de mecanismos procesales configurados en la norma. Por ejemplo, a través de los medios técnicos de defensa o excepciones. Entonces, es posible, quizás, según el caso puntual, según las características particulares de cada caso, definir que un auto o una resolución no causa un gravamen irreparable porque existe otro mecanismo procesal que te permite realizar el control en instancia superior de ese pronunciamiento a través de los medios técnicos de defensa, por ejemplo.
Otro aspecto también que es bien controvertido que ha surgido en la práctica forense es si la resolución judicial que aprueba la disposición de formalización de investigación probatoria, ¿no? La disposición de continuación y formalización de investigación preparatoria, donde ya estamos construyendo un caso desde el lado de la fiscalía, puede generar un gravamen irreparable. Entonces, para eso necesariamente tiene que haber una serie de conceptos previos. Primero, ¿quién tiene el monopolio absoluto de formalizar la investigación? De una investigación preliminar que forma parte de la investigación preparatoria y convertirla en una investigación formalizada, que se plasma a través de una resolución fiscal denominada disposición de continuación y formalización de investigación preparatoria, palabras simples, investigación formalizada. Cuando estamos ante una investigación formalizada, estamos ante una investigación formalizada cuando se cumplen los presupuestos del artículo 336, que no ha cambiado mucho en el sentido del viejo modelo, donde se tenía para la audiencia de presentación de cargos, uno, que esté individualizado el autor, de acuerdo al artículo 76, ¿no? ¿Se acuerdan? Y se implementó un decreto legislativo que exigía la presentación de cargos porque se generaba la inmediación, realidad contra la edición, ya adecuándose, ¿no?, al sistema acusatorio adversarial antes de que se apruebe en todo el Perú el nuevo Código Procesal Penal, porque sabemos muy bien que el último distrito judicial ha sido Lima, pero los presupuestos para declarar formalizada una investigación o con el antiguo modelo era la audiencia de presentación de cargos, son similares, obviamente con roles constitucionalmente totalmente distintos, ¿no? Ahora lo hace el Ministerio Público y el Ministerio Público es el director de la investigación. La discusión que surge sobre este caso es que si la disposición de formalización está sujeto a aprobación o no judicial, y si está sujeto a algún tipo de control de legalidad convencional, a un tipo de control de constitucionalidad o no, esa disposición. Si es un atributo, es un acto unilateral o no del Ministerio Público. Y tenemos un alcance en el Acuerdo Plenario 4/2010, el Fundamento 18, nos indica que debe quedar absolutamente claro que en esta disposición es una actuación, lo que yo les comentaba, unilateral del Ministerio Público y no puede ser impugnada ni dejada sin efecto por el juez de investigación preparatoria. O sea, es importante, porque si nosotros hablamos de recurso de queja nuevamente, es a aquellos autos o resoluciones expresamente facultadas por la ley, por el principio de legalidad. Y si me rechazan una impugnación de una formalización de investigación preparatoria de acuerdo al Acuerdo Plenario 4/2010, no puede ser finalmente desaprobada ni dejada sin efecto por un juez de investigación preparatoria. Eso no quiere decir de que no existan otros mecanismos eficaces que controlen los derechos fundamentales constitucionales contenidos en el texto normativo penal, en el artículo 71 para ser exactos, porque sabemos que existe una garantía de la imputación necesaria que surge desde las investigaciones preliminares, preparatoria, y se plasma más aún y se controla con más rigurosidad en la etapa de intermedia. Pero ante una situación donde es un presupuesto para formalizar investigación preparatoria, ¿cuál es uno de ellos? Además de individualizar el autor, que el hecho enunciado constituye delito. Y para hablar que el hecho enunciado constituye delito, tengo que hablar de una proposición fáctica, de un hecho postulado. Y el hecho postulado tiene que tener todas las características, ¿no? Ser una imputación clara, precisa, detallada. Y eso se controla durante la formalización a través de una tutela de derechos como un mecanismo eficaz para controlar eso. Pero no necesariamente vamos a presentar un recurso de apelación como tal de manera inmediata, sino que tiene un procedimiento ya previsto y ha sido establecido así por la jurisprudencia. Y para cerrar la idea, la disposición de formalización no únicamente exige la indemnización del autor, que el hecho enunciado constituye delito y además que no haya prescrito la acción penal. Ahora, de acuerdo al artículo 336, podemos advertir que existan indicios reveladores de la comisión de un delito, y esto a partir de la expresión que se trató en la sentencia plenaria casatoria 1/2017 sobre los estándares, ¿no?,
para vincular al sujeto al proceso, ¿no? Si estamos ante una investigación preliminar, será una sospecha simple, ante una investigación preparatoria, una sospecha grave, indicios reveladores, un requerimiento acusatorio, tiene que ser por encima, o sea, tiene que haber una sospecha fuerte, y ya el acuerdo plenario 1/2019, que puede ser controvertido, que tiene que superar una sospecha vehemente para dictar una prisión preventiva. Todos sabemos que también la gran discusión es que estas categorías no nos sirven mucho en aspectos prácticos porque se van a postular los elementos de convicción, que voy a hacer un paréntesis en unos momentos, en la medida que yo quiero acreditar los hechos postulados y subsumirlos en el elemento normativo, de robo, de hurto, de estafa, etcétera, administración fraudulenta de personas jurídicas, apropiación ilícita, etcétera. Entonces, cuando tengo un caso, que los más cotidianos en las fiscalías comunes son los casos de hurto, de microcomercialización, vamos a ir recabando una serie de actos de investigación. Y estos se plasman a través de los actos policiales como prueba preconstituida, y finalmente se va a postular. Esos son indicios reveladores que lo está postulando una de las partes que puede acabar en un requerimiento de prisión preventiva. Volviendo al tema puntual, es que si esta disposición de formalización de investigación preparatoria, investigación formalizada, es recurrible, es impugnable, sí o no. ¿Por qué? Porque lo que estamos analizando es que para apelar un auto, una resolución, tiene que estar expresamente en la ley o me tiene que generar un gravamen irreparable. Yo considero que una formalización de investigación preparatoria sí puede causar un gravamen irreparable, pero siempre y cuando no exista otros mecanismos idóneos. La salvedad en este caso es que está vigente la tutela de derechos. Es por eso que no debe existir otro mecanismo procesal idóneo para analizar el gravamen irreparable. ¿Cuáles son los supuestos de procedencia del recurso de queja? Vamos a ahondar más sobre el tema todavía. El artículo 437 del Ordenamiento Procesal Penal contempla todos los supuestos de procedencia. 1. La resolución del juez, cuando el código emplea el término la resolución del juez, esto es tanto para los juzgados unipersonales como para los juzgados colegiados, que declaran la inadmisibilidad de recurso a apelación. Es un supuesto de procedencia, es un supuesto que habilita la presentación de recurso de queja contenido en el artículo 437 del Código Procesal Penal. Vamos a la casuística porque la mejor manera de entender una discusión del derecho es a través de la casuística ya resuelta, ¿no? Por ejemplo, se declara inadmisible un recurso de queja por no acreditar agravio o perjuicio. ¿En qué caso? Porque presentan un recurso de apelación, una impugnación, contra la autorización de viaje al exterior. El Ministerio Público, como impugnante en este caso, indica que la autorización de viaje hacia el exterior que le otorga un juez, investigación preparatoria en el subsistema de crimen organizado, al imputado dentro de la investigación, genera un gravamen irreparable a sus intereses. Pero resulta que en el transcurso del proceso, ya cuando se convoca audiencia para discutir si esta autorización de viaje que se ha otorgado y ante eso se ha presentado un recurso de apelación y ante la negatoria de recurso de apelación se ha presentado un recurso de queja, la misma que ha sido declarada inadmisible, lo que se está ventilando es si existe o no un gravamen irreparable para uno de los sujetos procesales, que es el Ministerio Público, o bien decirle también Fiscalía. Se analiza algo importante que debe analizarse en todo recurso de alzada, es que si a la fecha de analizar el recurso, de analizar la controversia, los agravios, la materia la cual alegas que te genera perjuicio o agravio todavía está vigente o ya se sustrajo. En este caso se produjo una sustracción de la materia, dado de que la persona que se le había otorgado
una autorización de viaje y había retornado al país. Además, a través de su defensa técnica, su abogado informó de manera detallada cuáles son las actividades que realizó en exterior, dónde se encuentra actualmente domiciliando, era el mismo domicilio, y además las actividades que está desplegando en el Perú. Entonces, a la fecha de pronunciamiento del Tribunal de Alzada, del superior jerárquico, se había producido la sustracción de la materia. Y en dicho pronunciamiento se hace un análisis importante porque cuando se produce la sustracción de la materia, se da una situación de que carecimiento o eh, hay la ausencia de uno de los presupuestos de la acción, que es no hay interés para obrar. Si volvemos nosotros a nuestras clases de derecho procesal civil, sabemos que para plantear la demanda dentro de los presupuestos procesales también tenemos las condiciones de la acción, si recordamos. La legitimidad para obrar y el interés para obrar. La legitimidad es ser titular de derecho que la norma me faculta. La legitimidad, ¿no? ¿Quiénes pueden demandar el desalojo? Está previsto en el artículo 565 y está ahí todo el decálogo plasmado. El interés para obrar es cuando estás jurídicamente habilitado para acudir a un órgano jurisdiccional y decirle necesito tutela, necesito protección a través del proceso. Estás en una situación jurídica que habilita al órgano jurisdiccional brindarte tutela a través del proceso. Ese es el interés para obrar. Es por eso que, volviendo a las clases procesal civil, necesitamos demandar primero, invitar a conciliar en un proceso civil antes de presentar directamente la demanda por desalojo, porque el ordenamiento procesal civil exigía invitarlos a conciliar, porque si no iba a ser declarado improcedente por falta de interés para obrar. En este caso penal, donde se presenta recurso impugnatorio de apelación por el Ministerio Público, porque se le concede autorización de viaje al exterior, dice el Tribunal Superior, se produjo la sustracción de la materia porque carece de interés para obrar. No hay una situación que merezca tutela porque finalmente el hecho que motivó, ¿no?, el agravio, el prejuicio, ha desaparecido, se ha desvanecido, se ha anulado. Entonces, eres legítimo para impugnar, legitimidad para obrar, te faculta como sujeto impugnable, sin embargo, no tienes interés para obrar. Eso es importante entender. Ahora, vamos a otro caso. La resolución de la Sala Penal Superior que declara inadmisible el recurso de casación. Inadmisibilidad de queja por no indicarse el motivo de su interposición con invocación de la norma vulnerada. Eso indiqué, de acuerdo al artículo 438, existe una serie, una infinidad de pronunciamientos que declaran inadmisible recurso de queja en la Sala Penal de la Corte Suprema porque no se indica el motivo de su interposición de manera ordenada, coherente, y además cuál ha sido la norma vulnerada. Vamos a otro supuesto. Queja contra la resolución que declara inadmisible la resolución impugnada, indicando que no es apelable. ¿Cuál es la pretensión? Que se conceda el recurso de apelación. Entonces, se declara inadmisible la queja presentada como remedio procesal. ¿Por qué? Porque recurso impugnatorio de apelación ha sido presentado, apelo, pero ¿qué tipo de resolución? Una resolución que no es apelable. Necesariamente para entender este tema, si existen o no resoluciones apelables, porque ya todos tenemos la idea del derecho fundamental, es un derecho fundamental de carácter procesal, a la pluralidad de instancia, el derecho a recurso, y por lo tanto estoy habilitado a presentarlo, y las formalidades se vencen, se quiebran y quedan rezagadas, ¿no? Esa lógica es importante, está bien, pero todo derecho fundamental no es absoluto y tiene limitaciones, y a veces está sujeto a un análisis de ponderación cuando hay algún tipo de conflicto o incompatibilidad entre principios. Entonces, es importante el enfoque constitucional, pero el legislador trata de hacer coto de limitación qué resoluciones son de carácter inimpugnable. Me he dado el trabajo de buscar en ordenamiento procesal
todas aquellas resoluciones que tienen el carácter de inimpugnable. ¿Por qué? Porque estamos hablando de queja, y ante la interposición de una queja porque me negaron mi recurso de apelación, primero el recurso de apelación tuvo que ser presentada contra una resolución impugnable. Si no es un supuesto de inadmisibilidad, porque el recurso de apelación ha sido presentada contra una resolución inimpugnable. A ver, si me dan unos segunditos nada más. Ya, entonces, continuando con la exposición, ¿existen resoluciones inimpugnables? Sí existen resoluciones inimpugnables, ¿no? Y si voy a presentar mi recurso de queja porque ha sido denegado mi recurso de apelación contra una resolución que no es apelable, por ejemplo, encontrar un artículo 137 referente a la formación del expediente fiscal y judicial, indica, por ejemplo, con relación a la formación del expediente fiscal y judicial, el juez resolverá dentro del segundo día culminado del plazo anterior mediante un auto inimpugnable a la solicitud de incorporación o exclusión de piezas procesales. O sea, sobre la formación de expedientes fiscales o carpetas fiscales, ahora se denomina así en el sistema de fiscalías corporativas, esa decisión es de carácter inimpugnable. Y existe una serie de resoluciones que son de carácter impugnable. Vamos a otro ámbito, al ámbito de la búsqueda de pruebas y restricción de derechos fundamentales. Los requerimientos del Ministerio Público serán motivados, nos indica en el artículo 103 y debidamente sustentado. El juez de investigación preliminar, ¿no? De la investigación preliminar, salvo norma específica, decidirá inmediatamente, sin trámite alguno, si no existiera riesgo fundado de pérdida de finalidad de la medida. El juez de investigación preliminar deberá correr traslado previamente a los sujetos procesales y en especial al afectado. Asimismo, para resolver, podrá disponer mediante resolución inimpugnable. Es decir, en estos casos donde se restrinja derechos fundamentales, en la búsqueda de pruebas generalmente vinculados a actos especiales de investigación dentro del marco de crimen organizado y lavado de activos, se tiene que convocar o citar a una audiencia para generar la oralidad y mediación, contradicción. Y esta decisión es de carácter inimpugnable. Segunda resolución que en el ordenamiento procesal encontramos de carácter inimpugnable. El auto resolución, que puede ser apelable, que puede generar un agravio irreparable, que resuelve la reposición, es inimpugnable. Lo prevé el artículo 415 del Código Procesal Penal. Dentro del proceso inmediato, existe un aspecto muy controvertido que tanto así, quiero hacer acá un paréntesis y ahondar un poco más sobre el asunto. Si ustedes tienen preguntas de por medio, con todo gusto las voy a recibir porque voy a enriquecer la exposición.
Dentro del proceso inmediato, que sabemos que es un proceso especial, que se da ante determinados supuestos expresamente previstos en la ley, en el artículo 446, que hay vías tasadas, que únicamente se discute la procedibilidad de la vía procesal, buscamos un proceso que no tiene complejidad, que no reviste mayores actos de investigación, donde ya se alcanzó la evidencia delictiva, o quizás está en flagrante delito, o quizás los supuestos de conducción de ebriedad o omisión de asistencia familiar con el 446.4. Muy bien, este proceso de incoación de proceso inmediato, que son los procesos más recurrentes en las fiscalías comunes y también en las cortes en general en todo el Perú, se discute como primera etapa, de acuerdo al artículo 447, la procedencia de incoación de proceso inmediato. La procedencia de proceso de incoación de inmediato, ya indiqué básicamente sus presupuestos, ausencia y complejidad, existe evidencia delictiva, no amerita un proceso común, sino un proceso especial célere, acortado, sin mayores actos de averiguación o de indagación. La decisión de la procedencia de incoación resulta impugnable o no resulta impugnable. Resulta recurrible o no resulta recurrible. Esa es una gran interrogante porque el 447.7 del Código Procesal Penal indica que el auto que rechaza la incoación de proceso inmediato, ¿qué produce? Que el fiscal dicte la disposición que corresponda o la formalización de investigación preparatoria. Parece que es un mandato imperativo, ¿no? En principio. O sea, que la fiscalía, ante postular un caso de hechos simples, como hurto, los clásicos casos de tendero, ¿no? Entran dos personas dentro de supermercados Metro, supermercados Totu, y comienzan a sustraer las pertenencias, lo ingresan a una bolsa biónica para que no sea detectado por los elementos de seguridad en la puerta, y como está empleando la destreza, es capturada por los agentes de seguridad al momento de retirarse. Esos son los hechos típicos que ocurren a diario. O cuando agarran prendas de vestir y rompen los precintos de seguridad. Estamos ante hurto agravado en ambos supuestos, ¿no? Por rupturas de obstáculos o por un acto de destreza, porque implica un acto especial de destreza o planificación empleado por los agentes, y de ahí se va a discutir una serie de cosas. Muchas veces, en estos casos, no se ha hecho la reproducción o la visualización y transcripción en acta del video que es propio del circuito cerrado de seguridad de estos centros comerciales. Falta un acto de investigación, que sabemos muy bien que cuando se dispone un inicio de investigación preliminar o acta fiscal de investigación preliminar, demás diligencias que resultan indispensables para el esclarecimiento del caso, ¿no? Como cliché, como formato se coloca. Bueno, esto es un acto de investigación indispensable porque si existe una de las coautoras, por ejemplo, que dice que no ha participado, entonces es indispensable, más allá que una de ellas ha sido en flagrancia y más allá que se suponga que los dos estuvieran juntas, han hecho un despliegue, una planificación criminal, porque justamente el proceso inmediato es para evidencia delictiva ante la ausencia de complejidad y que no existen actos de investigación pendientes. Postula requerimiento de ecuación de proceso inmediato y es rechazado. Es rechazado a través de un auto. El auto que está rechazando la incoación de proceso inmediato o de iniciación de proceso inmediato. Finalmente, ¿qué hacemos ante ese auto que rechaza? ¿Presentamos recurso de apelación? No, porque no está expresamente prevista en la ley. Sí, porque puede ocasionar una causa gravamen irreparable. No, no es un gravamen irreparable porque finalmente puede disponer a través de la formalización, ¿no? En un proceso común, puede disponer actos de investigación, mayor indagación, mayor averiguación. ¿Hasta qué punto? Esto meritó en la Corte de Lima Norte que se realice un acuerdo distrital, ¿no? Y finalmente lo que prevaleció son los principios contenidos en el título preliminar, y haciendo un repaso, porque yo sé perfectamente que ustedes lo dominan, los principios son mandatos de optimización, son mandatos de concretización, son mandatos que brindan mayor ámbito de protección a los derechos, y lo que se indicó en la Corte de Lima Norte de que el Ministerio Público sí se encontraba habilitado, siempre y cuando cumplan con los presupuestos básicos del artículo 405, a interponer recurso impugnatorio de apelación, porque es un sujeto legitimado, tiene un interés legitimado, tiene un agravio de por medio, ¿no? Y además cita la base legal. Entonces, eso es lo que se decidió, acordó en acuerdo distrital
Judicial de Lima Norte. De acuerdo al artículo 447.5, es una facultad, un atributo que puede formalizar o puede emitir otra disposición que corresponda, pero no debe ser entendido restrictivamente, porque aquellos derechos de acuerdo al título preliminar que otorgan, ¿no? Aquellos dispositivos que otorgan derechos y facultades a los sujetos procesales debe ser interpretado de manera extensiva, no de manera restringida, no de manera formal, ritual, sino brindando siempre desde el enfoque de principio, ¿no? ¿Cuál es la mayor optimización? ¿No? ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente que el auto que va a decidir la incoación del proceso inmediato existen ámbitos de discrecionalidad. Y estos ámbitos de discrecionalidad no pueden ser ámbitos arbitrarios ni tiranos, porque está proscrito la interdicción de arbitrariedad, entonces tiene que ser controlado. Y la manera de controlar la legalidad de derecho y de hecho es a través de un recurso impugnatorio necesariamente. Sabemos que también los acuerdos distritales no tienen carácter vinculante, pero sí son criterios informadores, criterios que orientan a los demás juzgadores de una corte y de otras cortes, ¿por qué no? Pero sabemos también que los juzgadores y magistrados fiscales, ante todo, le deben el deber de respeto a la ley y a la Constitución. Ante todo, como ese primer mandato. Dentro también de la etapa intermedia, sabemos muy bien que se hace el control de la acción penal como tal y se plasma a través de requerimientos de sobreseimiento o se plasma a través de requerimientos de acusación. Y se convoca una audiencia denominada audiencia de control preliminar, audiencia preliminar de control de acusación, audiencia preliminar de sobreseimiento. Las causas de sobreseimiento están previstas en el artículo 344 y que ya les mencioné, además de las ya mencionadas, cuando no existen elementos de convicción suficiente o existe imposibilidad de incorporar elementos de convicción nuevos, ¿no? El auto de sobreseimiento observará lo dispuesto en el artículo 347. La resolución desestimatoria no es impugnable. Otro supuesto de inimpugnabilidad o de no recurrencia. Es por eso lo importante es comprender el principio de legalidad, pero a través de los dispositivos contenidos en el ordenamiento procesal. Que existen decisiones judiciales que no son recurribles, que no son apelables. Con relación a las decisiones que se puedan adoptar durante la etapa intermedia, por ejemplo, la admisión de los medios de prueba ofrecidos. Ya con el nuevo modelo todos tenemos el dominio de que todo medio postulado tiene que ser pertinente, conducente, útil, además de lícito y además de oportuno, ¿no? 5 características principales de todo medio probatorio postulado. Y ya todos conocemos también la distinción entre fuente de prueba, medio de prueba, acto de prueba, elemento de prueba, y finalmente se condena con elemento de prueba con capacidad suficiente para enervar la presunción de inocencia. Muy bien, ahí el paréntesis lo cerramos. La situación es que durante la etapa intermedia, además de haber un control formal, existe el control sustancial y también el control sobre la admisibilidad de los medios probatorios. Y que en buena cuenta no es únicamente un control de admisibilidad, sino también de fundabilidad. Porque tengo que indicar el aporte y si este aporte es trascendental o tiene o no vinculación con el tema probandum, con el objeto de prueba. Porque si quiero acreditar una colusión agravada, que es el acuerdo concertado entre un funcionario y un particular para defraudar patrimonialmente al Estado, quizás por sobrevaloración de los bienes contratados, ese es mi tema probando. Si participó en la licitación pública, si tenía funciones o competencias, quizás en la sugerencia de logística, en la sugerencia de administración, etc. Y si particular participó o no, y si ha habido indicios, porque básicamente los delitos de corrupción se prueban así. Estas decisiones sobre los medios probatorios postulados por el Ministerio Público, sobre la admisibilidad y fundabilidad de los medios probatorios, la resolución que se dicte no es recurrible, dice el artículo 352.5, literal B. Encontramos una resolución más en el ordenamiento procesal que nos indica que no es recurrible. Sabemos que en el nuevo modelo hay aspectos
que no ameritan mayor controversia, y volviendo al tema o al ejemplo de corrupción de funcionarios, generalmente las defensas técnicas como estrategia de defensa nunca cuestionan la calidad de funcionario o servidor público. Generalmente digo, ¿no? Puede existir casos particulares, pero hablemos de contrataciones con el Estado, y entonces ante el primer hecho postulado como hecho precedente, ¿no? A través de ordenanza municipal o a través de resolución número tal, fue designado como su gerente logística, ¿no? Siendo funcionario y teniendo los siguientes atributos de acuerdo al MOF y al ROF. Ya, muy bien. Eso es su calidad de funcionario. Y es un elemento del tipo, porque el elemento del tipo, de acuerdo al 384, te exige que el funcionario o servidor público que participe en la contratación pública o contratación, en el marco de contrataciones con el Estado, pero parte de eso como elemento subjetivo, funcionario, servidor público. Muy bien. No existe mayor discusión si él fue funcionario o no dentro de ese tiempo y si tenía o no esos atributos o competencias. La controversia viene si defraudó o no patrimonialmente al Estado. Entonces, es una convención probatoria. Las resoluciones sobre convenciones probatorias, acabo de señalar el concepto, cómo se originan, y además que el juez de investigación preparatoria tiene que promover convenciones probatorias, ¿no? Y no porque se convierte en parte, o no porque se está parcializando, no porque acaba de renunciar al derecho a la imparcialidad, no, porque es parte de los fines del proceso. Se supone que la etapa de depuración, la etapa de control probatorio, además del control formal y sustancial, es la etapa intermedia. Es por eso que es la etapa de saneamiento procesal. A juicio únicamente va lo indispensable. Y nos vamos a olvidar ese antiguo modelo de que se decía, bueno, en juicio se verá, en juicio se probará, en juicio se va a debatir, ¿no? Eso no sirve, eso no es funcional, eso le quita contenido al ordenamiento como tal. Pero esa resolución que se pronuncia no es recurrible, es inimpugnable. Muy bien, también sabemos que a partir del 2016, si no me equivoco, por ejemplo, las víctimas contra libertad sexual, indemnidad sexual, su declaración para evitar la revictimización de una norma especial de la 30364, bajo determinadas condiciones, y se han hecho protocolos interinstitucionales entre el Ministerio de Justicia, Ministerio Público, Poder Judicial, hay una ley 30364, está su reglamento, donde el propósito es evitar la revictimización. Entonces se dijo, esa declaración de la víctima testigo agraviada, que es sustancial y es la médula central sobre el cual se va a construir el caso, no vamos a esperar llegar a la etapa de juzgamiento, hay que recogerla como un medio de investigación, no como un medio de investigación, sino como un medio de prueba, y además no tiene que ser únicamente un medio de prueba, sino que tiene que alcanzar el nivel de prueba, de elemento de prueba. Entonces, hijo, hay que crear una prueba anticipada. Además, los supuestos ya previstos, cuando hay amenaza contra los testigos, hay posibilidad de muerte, etcétera, hay que crear una prueba anticipada sui generis, propia, y se creó a través del 242 la prueba anticipada. La decisión sobre la actuación de prueba anticipada no es recurrible. Otro supuesto de inimpugnabilidad sobre una resolución judicial que no procede de la apelación y por tanto no tiene mayor sentido que ese objeto de presentar una queja, porque el primer presupuesto, recurso de queja, es que esa resolución por la cual te están rechazando tu impugnación tenga que ser apelable, tiene que ser impugnable. El contenido del autoenjuiciamiento, artículo 353, y todas las cuestiones planteadas y resueltas en ese autoenjuiciamiento, no es recurrible. Ya en la etapa de juzgamiento, sabemos que después de los alegatos de apertura, y lo pongo en todo caso como un refresco para recordarlo, después de los alegatos de apertura del Ministerio Público, del actor civil, en el caso de que haya una acción de constitución en actor civil, de la defensa técnica, se hace la lectura de derechos de carácter fundamental, convencional al imputado, y se le pone en conocimiento y los alcances de la conclusión anticipada del proceso, y ante su negatoria de cogerse la conclusión anticipada del proceso, comenzamos con la actuación probatoria. Y el juzgamiento como tal, como etapa procesal, tiene subetapas. Y además de la etapa de iniciación, hay una etapa de actuación probatoria. Esta etapa de actuación probatoria comienza ahí, con la solicitud de prueba nueva, artículo 373. Y el sentido legislador es, antes de iniciar toda la actividad probatoria, incorpora las pruebas indispensables para el juicio. Incorpora. Y si hay una prueba nueva que no ha sido ofrecida o que ha sido conocida después del control de acusación o requerimiento acusatorio,
hay que discutirla y hay que meritarla. Y hay que merituarla como si fuera un juez de investigación preparatoria en juicio. Es decir, hay que analizar la pertinencia, conducencia, utilidad, licitud y la oportunidad sujeto al principio perentorio, porque las acciones procesales son de carácter perentorias, y por lo tanto ya sería extemporáneo, y por lo tanto esto afectaría el debido proceso, vamos a flexibilizarlo con el propósito del proceso, que es el esclarecimiento de la verdad, que es alcanzar la mayor indagación, y la verdad como correspondencia, porque el sistema acusatorio adversarial, o con rasgos adversariales peruano, ha adoptado este sistema, ¿no? La verdad como correspondencia. O sea, no es la verdad hipotética, no es la verdad persuadida, no es la verdad procesal, como se dice. Por más que yo esté de acuerdo que dentro del proceso lo que se trata es reconstruir los hechos y se despliega todos los mecanismos de investigación para tratar de alcanzar una verdad aproximada, porque es imposible alcanzar una verdad como correspondencia. Sin embargo, nuestro sistema abstractamente, teóricamente, busca eso, la verdad como correspondencia. Y el deber de los jueces y de los fiscales y de todos los operadores inmersos en el proceso es eso, buscar la verdad como correspondencia. Pero es difícil porque cada sujeto procesal tiene sus intereses y Michele Tarufo decía que son intereses absolutamente legítimos. Las partes no vienen a buscar la verdad, sino vienen a decir lo que más convenga a los intereses de su patrocinado o a los intereses del Ministerio Público en el caso que mete una tesis de investigación. Digo esto porque la justificación de tener una prueba nueva, que en principio ya sea prueba excepcional de oficio, que después de la actividad probatoria, o la prueba nueva antes de iniciar la actividad probatoria, incorpórese, es esa, el esclarecimiento de la verdad como correspondencia. Eso es ideología dentro del proceso. Eso es adoptar dentro del sistema constitucional democrático de derecho, hemos adoptado ese sistema. Esa es la razón de ser de los dispositivos. Y eso es un principio que no está plasmado en el título primero del Código Procesal Penal, pero sí en la Constitución. Porque hay un deber del Estado de indagar, de investigar, de combatir la corrupción, de combatir el crimen, de darle una lucha frontal a través de todo su aparato estatal. Entonces, eso es un principio. Y los principios están para optimizarse a través de reglas. Y esta regla de 333 surge de ese principio. Entonces, esa resolución no es recurrible. Aquella resolución que resuelve la solicitud de prueba nueva no es recurrible. Los casos que se podrían plantear, bueno, son infinitos según la práctica casuística forense, ¿no? Del día a día. Y el artículo 385, no nos confundimos con la prueba nueva antes de la actividad probatoria, mientras que la prueba excepcional de oficio, la prueba complementaria, después de la actividad probatoria, por eso que exige un presupuesto de si resulta manifiestamente útil o indispensable, prueba nueva de oficio. ¿Qué significa? Los sujetos procesales, por principio positivo, ellos tienen que desplegar sus pruebas. El juez es un tercero imparcial. Pero excepcionalmente se puede incorporar prueba de oficio. Cuando la etapa de investigación preparatoria no ha sido suficiente para incorporar todo lo indispensable para alcanzar la verdad como correspondencia, el juez está habilitado, está facultado para incorporar de oficio esa prueba. Esa resolución tampoco es impugnable, es irrecurrible. Vamos a otros casos. Caso que se declara fundada la queja por ser un auto impugnable y no un decreto, en el que se declaró improcedente recurso de apelación presentado contra la resolución que declaró improcedente el pedido de requerimiento de extradición. Ante el pedido de requerimiento de extradición presentado por el Ministerio Público, un caso resuelto por la Sala Penal Nacional de Apelaciones Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que sabemos que es uno de nuestros subsistemas de todo el sistema judicial, prácticamente tiene sus órganos aparte, todos dependen funcionalmente del Consejo Ejecutivo, del Poder Judicial, de la Corte Suprema, etcétera, administrativa, presupuestalmente, etcétera, pero es un subsistema aparte. Retornando al tema. Este caso se declara fundada la queja, ¿por qué? Porque esa resolución que declaró improcedente el requerimiento de extradición es una resolución impugnable. ¿Por qué? Porque uno de los presupuestos de queja ante la negatoria de recurso de apelación tiene que ser que esa resolución impugnada sea apelable por principio de legalidad. ¿Qué había pasado en este caso? Nos señala, es un caso del expediente 11-2017, que corresponde precisar
que los decretos son actos procesales de mero trámite. Eso por teoría general de proceso. Para impulsar el proceso, decretos. Téngase presente, agreguese a los autos, córrase traslado, etcétera. Entréguese copias, téngase por personal. Esos son decretos para ordenar el proceso, para dar cuenta de los escritos, de los escritos ingresados, de los pedidos ingresados, los requerimientos ingresados por las partes procesales, que no requieren mayor análisis de fundabilidad, un pronunciamiento de fondo, una valoración de hechos ni de pruebas. Es para impulsar el proceso, para ordenar el proceso. Propio de la carpeta fiscal, propio del expediente judicial, solamente penal, no, es propio de todo el proceso judicial. La función del decreto es para eso. Bueno, los decretos o similares en la fiscalía, bueno, son los proveídos, ¿no? O las providencias. Eso lo señala textualmente el reglamento procesal. Y por eso ellos tienen disposiciones y también tienen requerimientos. Ya, bueno, son diferencias sustanciales. Pero en este caso, ¿qué había sucedido? Que ese decreto, que ya se explicó, que son actos procesales de mero trámite, mediante los cuales los jueces impulsan el desarrollo del proceso, mientras que los autos, resolución judicial, son resoluciones a través de los cuales se resuelvan incidencias en el proceso y requieren de fundamentación, es decir, que son aquellas resoluciones que admiten o rechazan un pedido de los justiciables dentro de la secuela del proceso. El pedido de requerimiento de extradición de qué justiciable sujeto procesal de la Fiscalía. ¿Generaba un gravamen irreparable? Sí. ¿Y qué se decía? Ah, se declara improcedente, se rechaza el recurso de apelación porque estás impugnando un decreto. Y lo que se dijo, tú le puedes denominar como nomen juris decreto, pero en buena cuenta, la estructura de esa resolución judicial no es un decreto, es un auto, porque está resolviendo sobre el requerimiento de extradición postulado por el Ministerio Público. Y lo que interesa más es el contenido antes que la forma. Esa es una interpretación sistemática que también si comparamos, disculpen que me gusta comparar las legislaciones en general, comparamos con un contrato, dentro de eso podemos entender la interpretación sistemática también para así comprender el sentido de las partes contratantes. Si el sentido de la resolución, en estos casos, es que está rechazando, ha hecho una valoración de hechos y de pruebas, de fundamentaciones, de alegaciones, y eso no se hace a través de un decreto. El decreto ordena el proceso, se hace a través de un auto, y ese auto puede causar gravamen. Es un pedido de extradición para que sea atendible un exterior acá en Perú, para que sea ventilada la causa en Perú, para que sea ventilados los autos en Perú. Entonces es un pedido que puede generar una situación irreparable, porque no hay otro mecanismo eficaz, no hay otro mecanismo idóneo. Entonces se cumple con la lógica. Es un auto impugnable, causa un gravamen irreparable, un perjuicio irreparable, que podría generar indefensión o que podría ir en contra de los intereses del Ministerio Público en este caso. Vamos a otro caso muy importante, muy interesante. La inadmisibilidad del recurso de queja contra la resolución que declaró improcedente la apelación porque la resolución impugnada fue consentida. Esa resolución, si alcanza la calidad de cosa juzgada, que es una cosa inmutable, que es una garantía al debido proceso, que es una garantía a los justiciales, que lo resuelto, que lo pronunciado se haga eficaz, se cumpla, que se haga efectivo, y que dentro del derecho a recurso, a la pluralidad de instancia, ya no procede alguno, porque ya adquirió la calidad de firme y por tanto ejecutoriada, entonces no se puede presentar un recurso de queja porque me denegaron un recurso de apelación, justamente porque esa resolución adquirió la calidad de cosa juzgada. Entonces es importante comprender que en esos casos lo más probable es que se declare infundado recurso de queja como remedio procesal. Ahí no existe ninguna patología que solucionar. Ahí no existe ningún incidente, ningún vicio dentro de la secuela del proceso que revertir, porque es lo que corresponde. Ya. Me estaba olvidando un asunto, que todas las resoluciones inimpugnables que acabo de indicar anteriormente, me refiero a la prueba nueva, la prueba seccional de oficio, las resoluciones de acuerdo al 352 que resuelven sobre la admisibilidad de medios probatorios, convenciones probatorias que son impugnables, comparten algo en especial para que se entienda el propósito o la voluntad del legislador, que es buscar la celeridad en la administración de justicia. Imagínense si todas esas resoluciones que dice inimpugnable,
o no recurrible fueran eternamente impugnables. ¿Cuándo se concluye el proceso? Sí, pero puede decirse también de que no suspende los efectos y que van por cuerdas separadas. Igual va a generar un incidente aparte. Y un incidente que si se declara fundado se ampara, va a generar la reversión probable del proceso a una situación anterior. Entonces el legislador, comparto yo, es una opinión muy particular, que ha tenido a bien poner orden dentro de las etapas procesales después de todas las garantías, ¿no? Y ahí hago otro paréntesis. La diferencia entre derecho, garantía y principio es sustancial comprenderla, ¿no? Los derechos son las facultades, poderes conferidos en la ley. Ley, Código Penal, Código Procesal Penal. Las garantías es cómo efectivizo ese derecho. ¿Cómo efectivizo el derecho a, por ejemplo, igualdad de armas? Si para alegatos de apertura al Ministerio Público le dan 10 minutos, ahí me tienen que dar 10 minutos. Si le permiten utilizar dispositivos y medios tecnológicos, a la defensa técnica le tienen que permitir lo mismo. Si hay una flexibilidad sobre determinado asunto, se tiene que buscar equidad, igualdad de armas. Incidentes infinitos que se pueden presentar durante el desarrollo del juzgamiento, por ejemplo, donde es donde más incidentes de carácter no formal se pueden generar, porque es la etapa estelar, la etapa principal, pero que no se olviden que se desarrolla sobre la base de recurso de acusación, y por eso hay una congruencia también acá procesal. Perdón, sobre la base de la acusación, no de recurso de acusación, sobre la base de acusación. ¿Ya? Es importante entender esas resoluciones que ya analizamos, que ya estudiamos, cuál es el sentido legislador, por qué le ha dicho que son inimpugnables o no son recurribles. Ya, vamos a continuar. Un caso donde se declara infundada la queja de derecho en aplicación de los principios de economía y celeridad procesal, porque resulta inoficioso amparar la queja cuando recurso denegado deviene inadmisible. Uno de los presupuestos de admisibilidad del recurso de casación, ante quien se presenta ante la Sala Penal Superior de las Cortes Superiores. ¿Quién evalúa su admisibilidad? Procedencia, básicamente, control de admisibilidad, las salas penales superiores, dentro de todos los presupuestos procesales, ¿no? Control de extemporaneidad, etcétera. Los agravios, interés legítimo, todo lo que hemos analizado, previsto en el artículo 404, y según el recurso impugnatorio específico. Es que las violaciones de la ley invocadas, ¿en qué? En el recurso, debieron ser también deducidas en el recurso de apelación. Indica en un recurso de queja la Corte Suprema. Su incumplimiento supone la desestimación del recurso, conforme lo estipula el literal D del numeral 1 del artículo 428 del Código Procesal Penal. Se declara infundada la queja, porque no se cumple con los presupuestos de admisibilidad de recurso de casación y por lo tanto, por celeridad, por economía procesal, resulta ya inoficioso analizar la admisibilidad de la queja. Claro, porque rechazo a ese recurso de casación está bien fundado. Entonces resulta inoficioso, carece objeto de analizar si ha existido una denegatoria o no arbitraria, si no se ha hecho un control de legalidad adecuado. Hay otro aspecto también importante que quería comentar con ustedes. Surgió un caso en la Corte de Lima Norte, se trata de un caso de contratación pública en el marco de licitación pública, que consistía en realizar pavimentaciones, construcción de veredas y pistas dentro de asentamientos humanos del distrito de San Martín de Porres en Lima. Se realizó la licitación, se estableció una fecha como todo contrato, una fecha de entrega, y dentro del marco de contratación existe un cuaderno de obras donde se colocan los avances según el residente de obra y demás intervinientes. Resulta que dentro de esta licitación pública y el contrato de obra pública pactada se tenía una fecha de entrega. Se superó esta fecha, sin embargo, existía dentro del expediente técnico un acta de entrega simulando que se hubiera cumplido con la fecha pactada, la fecha cumplida. Todos sabemos que dentro del contrato civil, cuando no se cumple con la fecha pactada, con la fecha contratada, se origina una penalidad. Una penalidad que puede ser básicamente el interés moratorio. Y en el contrato público ocurre algo similar, algo parecido. Pero la penalidad que está arreglada,
y la penalidad está arreglada con las leyes del sector, o con las normas con rango de ley del sector. Ley de contrataciones del Estado, su reglamento, existen directivas para calcular la penalidad por retraso en la obra, porque hay intereses no solamente de particulares contratantes, sino existen mayores intereses de por medio. Una obra pública tiene una finalidad pública, es un servicio público, por lo tanto hay mayor intervención, tanto de la OCE, tanto del órgano de control interno, etc. Resulta que en este caso no se cumple la fecha pactada, pero tampoco se hace efectiva la penalidad. Y eso es lo que da razón a que el Ministerio de Vivienda le transfirió recursos a la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres en Lima, provincia, departamento de Lima, y ellos están facultados a hacer visitas inopinadas, visitas de fiscalización. Realizan su visita de fiscalización, ¿no? Y detectan de que existe después una comunicación de la empresa contratante que exactamente era un consorcio, y este consorcio le dice, bueno, sí, nos entregó en la fecha pactada, en la fecha acordada, no se hizo efectiva la penalidad, pero a la fecha está subsanada. Todas las observaciones sobre las pistas y veredas, rajaduras, etcétera, desnivel, pintado, señalización, a la fecha está subsanada. Estas infracciones administrativas, cuando son de carácter trascendental y también un coto, una anotación adicional, se convierte en indicios para el delito de corrupción y ya no solamente son de carácter administrativo, sino ya tienen un ámbito criminal. Eso es lo que provocó el caso como tal. Llegan las partes a lo que hace un momento os acabo de explicar, alegato de apertura de las partes, y una de las defensas técnicas de los 5 imputados dice: solicito un receso para poder conferenciar en privado con mi patrocinado, a ver si es factible arribar a un mecanismo de simplificación procesal, conclusión anticipada del proceso. Se le otorga el receso y dice, muy bien, habiendo conversado con mi patrocinado, reconoce los cargos postulados por la Fiscalía. Los 4 imputados restantes, que también estaban en calidad de autores, hago paréntesis, entre funcionarios no existe coautores porque no hay dominio funcional, es un delito de infracción de deber, todos son autores, ¿no? Y el particular, que en este caso es consorcio, es cómplice a secas, no es cómplice primario ni secundario, porque la diferencia es el nivel de aporte, y no pueden existir niveles de aportes sobre algo que no hay un dominio funcional, porque si no, que se le está comunicando los deberes funcionales del funcionario al particular. Cierro paréntesis para no hacerlo más complejo. Y los 4 otros imputados que ya habían realizado sus alegatos de apertura a través de la defensa técnica dicen, permítame también conferenciar con mis patrocinados. Se solicita un receso para conversarlo en privado y para tomar mayor conciencia de los hechos y para plantear mayor estrategia porque recién habían subido la defensa. Y en nueva fecha indican que también desean acogerse a la conclusión anticipada del proceso. Bueno, pues entonces existe por un lado el Ministerio Público, ve la pretensión punitiva, la pretensión penal, existe por otro lado la Procuraduría Pública, existe por otro lado la Procuraduría Pública, que es el actor civil especializada en corrupción de funcionarios del Ministerio de Justicia, y existe la voluntad de allanarse a una conclusión anticipada del proceso. Se dieron varias sesiones, ¿no? Si bien es cierto, el artículo 373 indica que una vez aprobado el acuerdo debe emitirse sentencia de manera inmediata, pero no estaba el acuerdo acá cerrado y concluido del todo. Por la parte punitiva se tiene un acuerdo, se cierra el acuerdo. El tema en discusión era la pretensión civil. Se estaba pidiendo medio millón de soles por daño patrimonial y 300.000 soles por daño extrapatrimonial, con todos los elementos de la responsabilidad civil extracontractual, ¿no? Paréntesis, ¿no? Hecho jurídico, nexo causal, factor de atribución, el daño y los tipos de daño. Y hay sentencias especializadas que con la corrupción funcional existe daños como la reputación, como el prestigio y todo más de la entidad pública, la confianza de los ciudadanos en su institución, etc. Ya bueno. Eso es básicamente lo que solicitó como pretensión indemnizatoria, de acuerdo a 92-93 Código Penal, Procesal Penal, el actor civil Procuraduría Pública especializada en corrupción de funcionarios. 800.000 soles. 500.000 por patrimonial, porque no se hizo efectivo la penalidad por incumplimiento contractual, y 300.000 por los daños provocados, ¿no? Extrapatrimonial, que obedece a varias razones que ya indiqué de manera sucinta. Tenía una voluntad inicial. Resulta que los propios imputados a través de sus defensas ofrecían bienes libres, algunos bienes que tenían ya
hipotecas o tenían gravamen y por lo tanto no eran bienes libres, pero finalmente ofrecían bienes libres y por su lado el actor civil, la Procuraduría, no hacía el trabajo de gravarlos o de pedir una medida anticipada o de pedir una medida preventiva ante el juez de investigación preparatoria, nada de eso. Se fue alargando y finalmente el actor civil, después de un mes de distintas sesiones, indica: me desisto de la voluntad de arribar o del ánimo de arribar a una conclusión anticipada del proceso. Bueno, se hizo el análisis de todo lo que se tenía que realizar, se impuso la pena con todos los descuentos de bonificación procesal y todos los principios sabidos y por haber, se explicó de manera detallada la inaplicación, la aplicación de cada principio, pero se hizo la conclusión anticipada parcial, solamente sobre la pretensión punitiva. Y lo que corresponde a la pretensión civil como tal fue materia de debate. Y lo que te dice el Código Procesal Penal, que cuando queda una de las pretensiones, porque son pretensiones heterogéneas, penal, la pena, civil, el daño provocado, ¿no? Cuando queda una, tienes que delimitar el debate probatorio, porque las demás pruebas estaban destinadas a acreditar la responsabilidad penal y a lo civil. Y ante la aprobación de la sentencia conformada, el actor civil, la Procuraduría, presenta su recurso impugnatorio de apelación diciendo que le genera un gravamen irreparable. Se rechazó o se declaró inadmisible el recurso de apelación presentada porque, en atención al numeral 2 del artículo 407, el actor civil, es decir, la defensa del Estado que ve el aspecto pecuniario patrimonial únicamente, solo podrá recurrir respecto al objeto civil de la resolución. Presentó su queja ante la denegatoria o rechazo de recurso de apelación y la sala asumió el mismo criterio. Más aún que, de acuerdo a la revisión de los audios transcritos en actas, se desistió voluntariamente de arribar a una conclusión anticipada. Entonces, como un caso que surge sobre contratación del Estado, como uno de los sujetos procesales que está ya no arriba a una conclusión anticipada, finalmente culmina de esa manera, ¿no? Otro aspecto que quería resaltar, que me corresponde también desarrollarle, es la acción de revisión. Primero, que no es un recurso impugnatorio, porque sabemos que la reserva de la ley o principio de legalidad tienen que estar expresamente previstos en la ley. Es una acción de revisión. Y los supuestos de aplicación están tasados, ¿no? Los supuestos son específicos, están contenidos en la ley. Primero, ¿quiénes son los competentes o qué órgano es el competente? De acuerdo al artículo 26, la Sala Penal de la Corte Suprema es la competente para conocer la acción de revisión. Es el único órgano competente para conocer la acción de revisión. ¿Qué provoca la acción de revisión? Reitero, esa acción de revisión no es recurso de revisión, no existe un recurso de revisión en nuestro ordenamiento procesal, puede tener matices similares, pero no es propiamente un recurso, es una acción de revisión. Provoca que la interposición de la demanda de revisión, acción de revisión, se plasma a través de una demanda, esa categoría le da al legislador, no suspende la ejecución de la sentencia. Es decir, si existe una sentencia condenatoria con patologías o con vicios, tienen que ser todavía efectivizados. Se está planteando una acción de revisión o una demanda de revisión, eso no implica que se suspendan los efectos. Sin embargo, en cualquier momento del procedimiento de la revisión, la sala podrá, no deberá, no es mandato imperativo, es facultativo, suspender la ejecución de la sentencia impugnada y disponer, de ser el caso, la libertad del imputado, y con una medida de coerción alternativa para asegurar, ¿no?, la presencia del sujeto al proceso o la efectivización de un posible pronunciamiento. Esos son los efectos de la revisión. No suspende la ejecución de la sentencia, inclusive se puede otorgar libertad y se pueden imponer ciertas restricciones, o mandato de comparecencia de restricciones, ciertas reglas de conducta por parte de la sala penal permanente o de la sala penal permanente o transitoria de la Corte Suprema. Y la procedencia, cuando se habilita la acción de revisión como tal, la revisión de las sentencias condenatorias firmes. Eso es muy importante, porque la acción de revisión, como estrategia defensiva de la defensa técnica, me tengo que encontrar ante una sentencia condenatoria firme. Todos sabemos que la garantía, la cosa juzgada, produce que no sea inalterable, que sea inmodificable, que no se pueda cambiar lo resuelto, lo pronunciado en dicha decisión judicial. Es la cosa juzgada, se tiene que efectivizar.
Esto por tutela procesal efectiva, esto por debido proceso como derecho fundamental continente que contiene una serie de derechos. Pero la garantía, la cosa juzgada, lo que implica es ejecutariedad. Entonces, la acción de revisión queda habilitada ante esa sentencia condenatoria. Solamente condenatoria, no, además tiene que ser firme. Sentencia condenatoria firme. Que procede sin límite temporal y solo a favor del condenado. O sea, es súper cerrado y además se encuentra habilitado frente a una sentencia condenatoria firme, sin limitación temporal como los recursos impugnatorios que tienen 2, 3, 5, 10 días en el caso de casación, ¿no? Están previstos en el artículo 416 y su plazo es perentorio, ¿no? Y si se presenta posteriores es temporáneo. La acción de sujeto a este plazo. Sin límite temporal, dice, se le otorga toda la facultad. Y el fundamento de la acción de revisión es importante porque siendo un poder del Estado, el Poder Judicial, no puede emitir una resolución contraria a los derechos, a los intereses de una persona que, supongamos, es inocente y que ha sido injustamente condenada por insuficiencia probatoria, por una inadecuada valoración, porque no se contaba con el elemento probatorio adecuado en el momento. Entonces hay una arbitrariedad, hay un exceso de poder. Y nosotros nos regimos por el principio de interdicción o prohibición de la arbitrariedad del Estado. Y entre los errores judiciales, además de corresponder indemnización, lo que corresponde es una corrección, el mea culpa al Estado de subsanar y reparar al Estado anterior. Esa es una lógica simple, elemental, porque está vigente una acción de revisión que no coloca límites, que no establece límites y además que procede ante sentencias condenatorias firmes. Si el derecho fundamental de carácter procesal a la cosa juzgada es que no sea inalterable y modificable, pero justamente los derechos fundamentales no son absolutos. Y existe un principio que es el principio de justicia. Y el principio de justicia está implícitamente contenido en esta acción de revisión. No es justo que aquella persona inocente o con prueba insuficiente o que existan dudas razonables sobre su participación esté purgando condena efectiva en cárcel pública. Ese principio de justicia, nuevamente, los principios no es una declaración lírica, no es una declaración literaria. Los principios son mandato de optimización. Y el artículo 1 comienza con la justicia, comienza con la jurisdicción, el artículo 1 de la Constitución de la misma manera, la defensa de la persona humana, respeto a su unidad, fin supremo. Ni una persona puede ser digna si se encuentra apresada, privada de su libertad injustamente. Ese es el fundamento de la acción de revisión. En realidad es de todo el ordenamiento procesal, pero se materializa o se manifiesta más en una situación de acción de revisión. ¿Quiénes pueden interponerlos o quiénes son los sujetos legitimados o lo que se denomina en teoría general de proceso legitimados o legitimidad para obrar? ¿Quién es el sujeto legitimado? El fiscal supremo en lo penal y además el propio condenado. Ellos pueden promover. Y si el condenado fuera incapaz, puede ser promovido por su representante legal. Y si hubiera fallecido, estuviera imposibilitado de hacerlo puede ser por su cónyuge, sus ascendientes, descendientes o hermanos, en ese orden. Lo importante que a pesar de darse una circunstancia de extinción de la acción penal, porque parte de la idea también, en el caso de que el condenado no hubiera fallecido, causar la extinción de la pena, hay que expulsar esa resolución dentro del espectro judicial, jurisdiccional. ¿Por qué? Porque está afectando derechos y no se puede amparar en un Estado constitucional democrático de derecho una resolución contra los derechos fundamentales, contra la ley, prevaricando, con insuficiencia probatoria, etc. O sea, es de máxima tutela, es de máxima protección. ¿Cuáles son los supuestos de procedencia? Y me voy a centrar en el supuesto más reiterativo, más problemático, y uno de los supuestos es si con posterioridad de la sentencia se descubren hechos o medios de prueba, o prueba nueva, no conocidos durante el proceso, que solos o en conexión con las pruebas anteriormente apreciadas sean capaces de establecer la inocencia del condenado o de la condenada. Hechos nuevos, pruebas nuevas, en conexión con las pruebas ya apreciadas o sin conexión, son capaces de establecer la inocencia. Y sobre ello hay pronunciamiento en nuestra Corte Suprema de los casos más sonados o más
emblemáticos. En el expediente 531-2019 se resolvió lo siguiente: al ser la revisión o acción de revisión una excepción al principio de cosa juzgada, excepción de derecho fundamental, ante toda regla, muchas veces existe una excepción, no siempre existe una excepción, ¿no? Porque esas resoluciones que yo señalé que son de carácter impugnable o no recurrible, es bien difícil que se realice una excepción. Pero inclusive en esos casos, por principios o por enfoque constitucional, se puede hacer una excepción. Ya, volvamos al tema. Al ser la revisión una excepción al principio de cosa juzgada, tal como se señala en el artículo 3 del título preliminar del Código Procesal Penal, si la prueba nueva no es trascendente, acá estamos entrando cuando estamos frente a una prueba nueva que justifique o sustente una acción de revisión que podría provocar o establecer la inocencia del condenado. O sea, una persona purgando condena por una sentencia judicial que en verdad o en la realidad de los hechos es inocente y nunca tuvo por qué estar privado de su libertad. Presento prueba nueva y la gran justificación o el gran trabajo de los operadores es delimitar este concepto indeterminado. Concepto indeterminado jurídico, hay que realizar un coto, hay que establecer presupuestos, características, límites, porque se trata de una institución jurídica. Nosotros, los formados en Derecho, estudiamos instituciones jurídicas. Entonces, ¿cuándo voy a presentar una prueba nueva? ¿O frente a qué estoy una prueba nueva? La prueba tiene que tener como característico, como rasgo, ser trascendental. ¿Es trascendente por sí sola o en conexión con las demás pruebas actuadas en el transcurso del proceso? No cumple este requisito el que genere incertidumbre con base en una nueva tesis de defensa planteada después de concluido aquel. Tampoco cumple el requisito de oportunidad el que se pretende acreditar hechos con prueba que pudo ser ofrecida y no le fue en el transcurso del proceso. Es otra garantía, ¿no? Muchas veces se dice ante la etapa estelar para presentar las pruebas, que es la etapa intermedia. La etapa intermedia es preclutora, es temporal y no se le debe permitir la presentación de pruebas. Ya, pero es un aspecto técnico porque tiene que cumplir ciertos presupuestos de pertenencia, conducencia, utilidad, licitud y oportunidad. Y eso no lo hace el propio imputado, acusado en el marco de un proceso, el agraviado, por último, lo hace la defensa técnica. Y no es efectivamente que tuvo la posibilidad o tuvo la capacidad. Realmente no tuvo la capacidad porque estuvo mal asesorado, mal informado en una situación de indefensión. Entonces, el mensaje normativo se debe entender en los hechos, en el caso particular. Siempre se debe entender en los hechos. Es una prueba que pudo haber existido en etapa intermedia, pero que no fue presentado porque una falta de formación jurídica o por una inadecuada preparación de su defensa técnica. Eso no quiere decir que no es una prueba nueva para el proceso. Es una prueba nueva para el proceso, no por fecha, sino es una prueba nueva para el proceso que no se consideró y era determinante, era indispensable para determinar la culpabilidad. Y por la ausencia de esa prueba se condenó. Entonces, se tiene que necesariamente ponderar ante esa situación, ¿no? Pero la característica o rasgo, reitero, es que sea trascendental esta prueba. Otro aspecto que también debe quedar claro, indica, ya en el tribunal, la Corte Suprema tiene una línea jurisprudencial uniforme, clara, firme en ese sentido, al determinar que las declaraciones juradas no son pruebas idóneas para variar la situación jurídica de un sentenciado, debido a que son documentos unilaterales, sin contradicción y extraprocesales, sin inmediación judicial. Además, no posee entidad probatoria suficiente para desvirtuar el valor de las pruebas, que en conjunto y de forma razonada sustentaron la emisión de la sentencia condenatoria, las cuales, inclusive, y ahí nos habla del íter probatorio, ¿no? Ofrecidas, admitidas, actuadas, contradichas y valoradas en el proceso penal, donde se observaron las garantías, lo que hablaba garantías, de esa prueba que sirve para condena, del derecho al debido proceso. Ahora sí vamos a los casos en concreto donde se puede presentar un hecho nuevo que no se ha considerado para condena, una prueba nueva que no ha sido considerada para condena. Ya sentamos las bases de que ese concepto de determinado prueba nueva para la acción de revisión, no para el proceso, que comparte características distintas,
es distinto, pero estamos hablando prueba nueva bajo el enfoque de la acción de revisión. Tiene que ser trascendental. Es una característica importante. En un caso, en el expediente 241-2022, se declara fundada la acción de revisión, ¿ya? ¿En qué sentido? Porque se había determinado a través de una prueba pericial institucional actuada en un proceso de civil de familia, impugnación de paternidad, un padre de familia plantea su impugnación de paternidad, que el accionante no es el padre biológico del menor con fecha posterior a la condena por el delito de omisión a la asistencia familiar, en una resolución que ha quedado firme. Además de verificarse que con fecha X, la Municipalidad Provincial de San Ignacio en Cajamarca, en cumplimiento de lo ordenado por el juez civil, efectuó la anotación de exclusión del nombre y apellido del accionante en el acta de nacimiento, perteneciente al menor. Esto es importante. Se realiza una impugnación y hay que entenderlo en su real dimensión. La prueba nueva no es necesariamente la prueba científica de ADN o la prueba de sangre. Sirve para el proceso de impugnación de paternidad, lo que da mérito a amparar la pretensión de impugnación o exclusión de paternidad. Yo no soy el padre biológico del menor, tengo una prueba científica que me ampare, amerita un pronunciamiento que ampare o declara fundada la resolución. La misma queda firme. Esa resolución firme acaba de modificar la situación jurídica de padre a no padre. Tiene que ver una situación jurídica cambiada por una resolución civil firme. No es suficiente la prueba de ADN, porque el ámbito de competencia donde se van a discutir todas las garantías dentro de un proceso, así como en el penal hay garantías, en el proceso civil de la misma manera. Tanto es así que esto amerita que se le curse oficios a la municipalidad de Cajamarca, o una de las provincias de Cajamarca, y genera una anotación, todos nosotros conocemos, al reverso de la propia acta de nacimiento, que se lo excluya como padre. Entonces, ojo que la impugnación de la paternidad tiene que ser declarada fundada mediante sentencia civil firme para servir como medio de prueba nueva. Y esto es presentado mediante acción de revisión ante una sentencia condenatoria firme por el imputado a través de su defensa técnica y lo que implica una modificación de su situación de condena o de culpabilidad. Esa es la lógica importante. Otro caso muy importante. Se declara fundado en parte la acción de revisión en el expediente 422-2021 por medio de prueba nueva. En esta sentencia no existe elemento de convicción ni razonamiento sobre la microcomercialización de la sustancia ilícita, al haberse hecho patente la insuficiencia probatoria en atención a la prueba nueva presentada que acredita que la procesada tiene la condición de consumidora y adicta. Ya, esta sentencia también puede ser controvertida, puede generar dichos, comentarios, opiniones, pero hay que entender las cosas en su real dimensión. En el Perú no se encuentra punible, nunca se ha encontrado punible ni sancionable, ni el sistema represor punitivo sanciona el propio inmediato consumo. El propio inmediato consumo está dentro de las libertades de las personas, los ciudadanos, ¿no? Y tu derecho culmina donde comienza el derecho del otro. La microcomercialización protege la salud pública como bien jurídico tutelado. Lo que está prohibido es vender, comercializar, transar un objeto ilícito. Tanto es así que conocemos perfectamente que causal de nulidad de un acto jurídico es fin ilícito. Ya, 219 Código Civil. No hay mayor discusión que si tú comercias, así sea en bajas cantidades, ¿no? Estás realizando el comercio, salvo que no superes las cantidades del 299 del Código Penal, estás cometiendo un ilícito penal. Pero si está en discusión dentro de los hechos del proceso, que no era para comercialización, sino es para el propio inmediato consumo, lo cual no está penado, y sino que obedece a otras políticas de un Perú sin drogas, etcétera, pero no al sistema represivo, es una prueba indispensable, porque si en el proceso se determinó, mediante el examen toxicológico, que no era consumidora, y que eso ameritó a restar el indicio de justificación, el indicio consumidora, y a partir de indicio se construyó la imputación, es una prueba nueva que acaba de surgir. Pero eso va a depender del caso, eso va a depender del aspecto controvertido y de los hechos controvertidos. No entendamos tampoco esta prueba nueva como regla, porque si no se va a entender que se está buscando o de cierta manera se puede inducir a la impunidad.
¿no? Automáticamente toda investigada por microcomercialización va a invocar su prueba nueva después de tiempo y va a generar una absolución. No. Sino tiene que tener una serie de parámetros, y dentro de la serie de parámetros es que sea un hecho controvertido, que sea alegado por la defensa y que además se tuvo un examen que no arrojaba el mismo resultado, y ahora sí un examen sometido al contradictorio permite obtener ese resultado de que sí era para propio inmediato consumo. Y finalmente también se tiene dentro de la acción de revisión, fundada la sentencia de revisión, por determinación judicial de la pena en vía de revisión de sentencia en el expediente 188-2018, donde no se aplicó el descuento de responsabilidad restringida por edad en atención a que a la fecha de los hechos el imputado y procesado tenía minoría de edad, lo cual implica que se debe disminuir la sanción penal. Por lo tanto, esto no se consideró. Es una causal disminución de punibilidad. Es un hecho que no consideró. Son hechos, ¿no? Porque el hecho que nació en fecha tal y que a la fecha de los hechos todavía tenía minoría de edad se acredita, y se acredita a través de documentales. Y los documentos contienen hechos. Son hechos nuevos no considerados, no apreciados en su determinado momento. Esto es lo que básicamente quería alcanzar. Espero que haya sido de su agrado y he concluido mi exposición. En todo caso, quedo atento a sus preguntas. Doctor, hay una pregunta a través del chat. No sé si lo puede visualizar. A ver, sí. Ante una sentencia declarada, ante una declarada sentencia consentida por haberse interpuesto recurso de apelación fuera del plazo, habría una forma de generar un nuevo plazo para impulsar una apelación de la sentencia a pesar de haberse anticipado previamente de esa apelación. Claro, claro que sí, claro que sí. Es importante entender que el título preliminar son mandatos de optimizaciones de concretización. Ya. Los plazos están para cumplirse, los plazos están para poner orden. Los sujetos procesales deben respeto a la ley orgánica del Poder Judicial, eso no existe la menor duda. Por ejemplo, si se te corre traslado, de acuerdo al artículo 350, para que tú presentes todos los mecanismos de defensa ante un requerimiento acusatorio, plantear excepciones, defensas técnicas, etcétera. Y a mí particularmente me ha pasado cuando en un momento me he desenvuelto como defensor público en el Ministerio de Justicia, donde la persona venía, pero después de haberse notificado de requerimiento acusatorio con todos sus anexos, al día 30, cuando sabemos que tienen 10 días para plantear todo mecanismo o acción de defensa. ¿Qué hacemos ante ese caso? Si entendemos el dispositivo normativo como tal, ya superamos ampliamente, ese es extemporáneo. Y es más, en la audiencia preliminar de control de acusación, nos van a observar y nos va a decir la otra parte de que no lo hemos presentado por escrito, que no se ha presentado de manera sucinta, detallada, y hemos superado ampliamente el plazo otorgado y que están debidamente emplazados. Eso es la primera observación que se va a realizar. Pero lo cierto es que se puede solicitar la reposición o el restablecimiento del plazo por defensa ineficaz, que había pasado en el caso puntual que esta persona contaba con defensa privada de libre elección. Pactaron los honorarios, pero por X razones no pudo solventar y finalmente pagar sus honorarios. Acude a la defensa pública y finalmente, de acuerdo al reglamento, nos obliga a atender por su situación socioeconómica, pasa al asistente social y todas las demás declaraciones juradas que hay dentro del procedimiento, y se solicita por escrito la reposición de plazo por defensa ineficaz y se explica esta situación. Y el juez de investigación preparatoria resuelve reponer el plazo otorgando nuevamente 10 días, y es un caso que finalmente se logra la absolución, es un caso de microcomercialización. No, pero sí, lo que debe quedar absolutamente claro que la formalidad de la reitoridad es importante, sí, porque pone orden, sí, porque genera garantías, sí, porque genera igualdad de armas, porque si a mí me otorgas 10 días para presentar cualquier medio de defensa, cualquier medio técnico de defensa, presentar pruebas, a la otra persona le vuelves a restablecer el plazo, pero siempre debe ser entendido con la finalidad. Dime frente a qué institución jurídica estás y te diré hasta cuánto puedo hacer la ponderación, hasta cuánto puedo hacer una evaluación. Esto es un tema ya de filosofía del derecho porque puede ser discutible, ¿no? Con eso vamos a derogar o flexibilizar cualquier regla jurídica y para qué están las reglas.
Pero lo que se trata de buscar siempre es un principio del derecho que a veces se entiende en abstracto, pero está palpable, es tangible, que es el principio de justicia. Si esta persona no le permite que ofrezca un medio probatorio porque ha estado en una situación de indefensión, lo que vas a provocar es una condena. Y vas a tenerlo 10, 15 años condenado y después va a tener que presentar su acción de revisión si de por medio se va a poder, ¿no? Entonces, sí se puede buscar otros mecanismos. Siempre va a depender mucho de la fundamentación, alegación, y yo recomiendo principalmente echar mano, basarnos, fundamentarnos, invocar los principios. No solamente los principios contenidos en el título preliminar, sino también en la Constitución, en la Convención, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque los principios, no se olviden, y reitero esto que quede muy claro, son mandatos de concretización, son mandatos de optimización, que están implícitamente contenidos en tu norma. Toda norma tiene implícitamente contenido un valor, y el valor es, en buena cuenta, un principio. Creo que hay otra intervención. Doctor, muy buenas. A ver. ¿Es posible contar con ustedes si me podría brindar su contacto? Muchas gracias. A ver, en principio soy funcionario público y no puedo desempeñar función privada, pero igual para cualquier consulta, cualquier contacto, ¿no? Cualquier orientación, dejo mis datos, ¿no? No hay ningún inconveniente. Creo que no tenemos más preguntas. Y doctor, al parecer ya no hay más preguntas, ni por el chat, ni por las manitos levantadas. Sí, de todas maneras dejo abierto la posibilidad, si cualquier participante quiere realizar alguna pregunta, alguna interrogante, algo que le genere alguna duda, incertidumbre, con total confianza, estoy dispuesto a esclarecerlo, aclararlo, ¿no? Si no, lo que ustedes me indican, ya para dar por concluida la presente exposición. Creo que ya podemos concluir, doctor. Al parecer no van a haber más preguntas. Correcto. Muchas gracias por su concurrencia, por su participación, y agradezco también a la Escuela CEFOCA por la invitación. Yo siempre gustoso a compartir toda la experiencia, sobre todo porque el derecho, siempre digo, es lo que dictan los jueces, ¿no? Lo que se resuelvan a través de los fallos. Muchas veces se equivocan, como la fabilidad de todo error humano es subsanable, muchas veces no, lamentable. Y gracias al Todopoderoso, a Dios, yo soy creyente, disculpen que invoque a Dios, quizás soy una persona no creyente, he tenido la experiencia de desempeñarme como defensor público, como fiscal y actualmente como juez anticorrupción también. Y creo que desde la práctica se va a comprender siempre mejor el derecho. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por haber dictado la sesión del día de hoy. Esperamos poder contar con usted en un próximo evento, doctor. Gracias. Claro que sí. Buenas noches.